Y vamos a ver a continuación un tipo de prueba de hipótesis para comparar las medias de dos poblaciones con un caso muy especial que son las pruebas de hipótesis para observaciones apareadas. ¿De qué hablamos en este caso? Hablamos cuando las dos variables no son independientes, sino, por ejemplo, en este caso, cuando existe un antes y un después. Es decir, cuando los valores están influenciados por un efecto entre ambos momentos. Por ejemplo, el caso clásico de un animal que es sometido a un esfuerzo físico, por ejemplo un trote, y se le controlan pulsaciones o presión sanguínea. Obviamente, el segundo momento de la medición, después del trote, va a estar influenciado por ese esfuerzo. Eso son lo que llamamos observaciones apareadas. Y en este caso no vamos a trabajar directamente con las observaciones en sí, sino con las medias de las diferencias entre el antes y el después. Una nueva variable que vamos a llamar D, que es la diferencia entre el antes y el después. Y lo que tenemos que determinar entonces es si hay diferencia significativa o no entre los dos momentos. Estas pruebas también suelen darse cuando existe un componente genético que influencia sobre las dos variables. En este caso la variable será la misma, pero con un efecto intermedio, es decir, un esfuerzo físico. Y lo que vamos a controlar en este caso es si existe diferencia significativa entre las frecuencias cardíacas de un grupo de 11 equinos que son sometidos al esfuerzo de una cabalgata. Entonces seleccionamos esos 11 animales y tomamos las pulsaciones antes de la cabalgata y después del esfuerzo. Y sacamos las diferencias, la variable diferencia entre ambos momentos, entre las pulsaciones, entre el antes y el después. Nuestra hipótesis en este caso, que son hipótesis genéticas, el H0 sería que no hay diferencias significativas. Y el H1 sería que sí, que hay diferencias entre el antes y después. Esta prueba de hipótesis para diferencias medias la vamos a ver utilizando el estadístico T-Stewart, teniendo en cuenta que la cantidad de observaciones es pequeña y no conocemos el desvío poblacional. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar con la variable diferencia, es decir, la diferencia entre ambos momentos, entre el antes y el después. Y lo primero que vamos a hacer es la media de esa variable diferencia, es decir, el promedio de las 11 diferencias, de la diferencia de los 11 animales, es decir, la sumatoria de cada diferencia dividido la cantidad de observaciones. Es decir, la suma de las 11 diferencias dividido 11, y esa media nos da 9,8. Y de igual manera vamos a calcular la variancia, el desvío de las diferencias. Por la fórmula tradicional de desvío, de variancia para una muestra, es decir, la diferencia entre cada valor menos la media al cuadrado dividido la cantidad de observaciones menos 1. Y esa variancia, esa medida de variabilidad, nos da 15,35. Serían pulsaciones al cuadrado, en este caso. Calculamos entonces los estimadores de esta nueva variable diferencia entre ambos momentos. Lo que vamos a hacer es una prueba de hipótesis en la cual vamos a usar el estadístico T-Stewart. Y la zona de rechazo, en este caso, va a estar toda ubicada hacia la izquierda. Pues lo que nos interesa son si las diferencias, en este caso, si el antes es menor que el después. Teniendo en cuenta el esfuerzo físico, si afecta, va a afectar de esa forma. Va a afectar para que las pulsaciones después del esfuerzo sean superiores a las del antes, o al revés, que el antes sea menor después. Por eso toda la zona de rechazo en este caso estaría a la izquierda. Debemos hacer algún nivel de significación del 5%. Un alfa, un error de tipo 1 del 5%. De esta forma vamos a sacar el T crítico, en el cual los grados de libertad, teniendo en cuenta que usamos T-Stewart, va a ser la cantidad de categorías que está dividida en la variable menos 1. O sea, la cantidad de categorías serían la cantidad de animales que sometemos al esfuerzo, que en este caso serían 11 menos 1, serían 10 grados de libertad. Entonces, para 10 grados de libertad y un área del 5%, nuestro T crítico es menos
1,812. Entonces, nuestra regla de decisión va a ser, vamos a aceptar H0. H0 era que no había diferencia significativa entre el antes y el después. Si el valor observado, si el t observado es mayor a menos 1,812. Y vamos a rechazar H0 si ese t observado es menor a menos 1,812. O sea, se cae en la zona del alfa. Ese t observado lo vamos a obtener por esta expresión. T observado es la media de las diferencias dividido el desvío de las diferencias dividido la raíz cuadrada del número de observaciones. Media de las diferencias dividido el desvío de las diferencias dividido raíz cuadrada del número de observaciones. Entonces, la media de las diferencias será negativo menos 9,8 dividido el desvío, que sería la raíz cuadrada de la variancia, es decir, la raíz cuadrada de 15,35, dividido la raíz cuadrada del número de observaciones, la raíz cuadrada de 11. Y esto nos da aproximadamente menos 7,91. ¿Qué ocurre entonces? Menos 7,91 es menor a menos 1,812, nos caería en la zona de rechazo, o sea, estaríamos rechazando H0. Rechazar H0 significaría aceptar H1. ¿Qué significaría aceptar H1? Que hay diferencias significativas entre el antes y el después. Es decir, que la cabalgata influyó en forma significativa en las frecuencias cardíacas de los 11 animales. Estas son las pruebas de observaciones apareadas. Por ejemplo, en este caso, cuando las variables no son independientes, sino que se contrapone un efecto intermedio. ¿Cuál efecto intermedio? Una cabalgata que, para el caso de nuestra variable pulsaciones, alteraría el ritmo de pulsaciones entre el antes y el después. Como lo hacemos con un estadístico T-Student, la zona de rechazo, en este caso toda a la izquierda, porque el antes sería menor que el después, o sea, en el caso de la zona crítica a la izquierda, y el T observado con esta expresión. La media de las diferencias dividido el desvío de las diferencias dividido la raíz cuadrada del número de observaciones. Una prueba de hipótesis común usando T-Student para determinar si hay diferencias significativas entre un antes y un después. Es decir, para determinar si esas observaciones apareadas realmente fueron influenciadas o no por el efecto al que fue sometida los 11 animales. En este caso, una cabalgata sobre sus frecuencias cardíacas.